Hola, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo a Querer es Tejer. Hoy te propongo que hagamos juntas el chal Tera. Tera es un templo budista en Japón y en este chal encontrarás esos templos y también libélulas. Si me sigues por Instagram, me encuentras como Querer es Tejer. Allí os he explicado el significado de este chal, de esos templos Tera y de esas libélulas. Es un chal sencillo de hacer, repite un patrón muy sencillo de hacer. Lo he hecho con mucho cariño para ti y vas a poderlo hacer con cualquier cake, con cualquier hilo de este estilo degradado. El mío es de 700 metros. De 700 metros en adelante, cualquiera, el que más te guste. Normalmente suelen tener 700 metros, 800, ¿vale? El mío es de 700 metros. La elaboración es muy sencilla y es una serie de filas que se repiten. He trabajado con aguja de 4. Y lo primero que vamos a hacer es un anillo mágico y dentro del anillo mágico, cogiendo hilo, vamos a hacer 3 cadenas que van a significar el primer punto alto. Ahora, dentro del anillo vamos a hacer 2 puntos altos más, con lo cual tendremos 3 puntos altos. Ahora haremos una cadena y 3 puntos altos más dentro del anillo. De esta forma vamos a tener 3 puntos altos, una cadena y 3 puntos altos. En este momento tiramos de nuestro anillo mágico y cerramos. Esta sería la ronda, la fila número 1. Si quieres colocar marcadores, deberás colocar uno en el centro y uno en la tercera cadenita del inicio y del final, que es donde vamos a hacer los aumentos. Los aumentos en este chal se hacen de la siguiente forma. En la fila número 2 levantamos 3 cadenas y aquí ves, es donde tendrías que colocar tu marcador si no lo ves claro. Vas a hacer 2 puntos más. Es decir, siempre vamos a empezar haciendo 3 puntos altos juntos en el mismo punto de base. Por tanto, aumentamos 2 puntos. El primero ya es el que tenemos, pero sumados serían 3. Ahora vamos a hacer un punto alto en cada punto. Esta secuencia de la fila 2, ¿vale? Que es simplemente hacer un aumento de 3 puntos en el inicio, punto alto sobre punto alto, y aquí en el espacio de la cadena hacer un aumento que consiste en hacer dentro de ese espacio un punto alto. ¿Vale? Fíjate en una cosa. Teníamos 3 puntos y ahora aquí tenemos 6. Esto es lo que vamos a llamar filas lisas, ¿vale? Que aumentan 3 puntos en cada vuelta. Quiero 3 puntos a un lado y al otro lado del chal, porque esto es un chal que se trabaja a espejo. Por tanto, en esta vuelta número 2, si aumentamos 3, aquí vas a tener 6 puntos. Eso lo puedes ir aplicando vuelta a vuelta, ¿vale? Porque como puedes hacer un chal más grande que el mío, si tienes un cake más grande, pues que sepas que del centro a un lado siempre aumentamos 3 puntos. ¿Y ahora qué haríamos? Una cadena y hacia el otro lado. Si esta cadena de aquí es lo que es el centro y aquí sería donde hacemos el aumento central, ¿vale? De aquí a un lado siempre aumentamos 3 puntos en cada vuelta. Y ahora en esta fila número 2, que la vamos a llamar como la fila lisa, la fila en la que solo hacemos puntos altos, que se repetirá después a lo largo del patrón, lo único que hacemos es un punto alto sobre cada punto y en el extremo volvemos a hacer 3 puntos altos juntos. Bien, por tanto, 2 puntos que aumentamos aquí más el punto que aumentamos en el centro hace que en cada fila aumentemos 3 puntos. Por tanto, en la fila 2, a cada lado del chal, tendrás 6 puntos. En la fila 3, 9. En la fila 4, 12. ¿Vale? Eso para que lo tengas un poco en cuenta para ver que lo estés haciendo bien. Por lo demás, estas filas son súper sencillas. Simplemente es un punto alto sobre cada punto y aumento de 3 en el extremo y, por supuesto, aumento también, como te he explicado, en el centro. Es decir, cada vez que llegas al centro, a la parte donde está la cadena, tienes que hacer dentro de ese espacio punto alto, cadena, punto alto, y cada vez que llegas o empiezas en los extremos, debes hacer un aumento de 3. Esta es la parte lisa del chal. Es muy sencilla, ves como simplemente hacemos aumento de 3 al empezar y al acabar, punto sobre punto,
y cada vez que llegamos al espacio de la cadena hacemos un aumento compuesto de un punto alto, cadena, punto alto. De esta forma vas a tener 3 puntos adicionales en cada fila del centro del chal a cada lado, ¿vale? Esto sería como haríamos la fila 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Atención porque el patrón empieza a repetirse después en la fila 5, que es una de estas filas de puntos altos. Por tanto, en la fila 5 hemos hecho simplemente 6 filas iguales, es donde empezará nuestro patrón. En la fila número 7 hacemos, como siempre, nuestro aumento de 3 puntos y ahora hacemos una cadena. Saltamos 2 puntos en la base. Esta fila número 7 es la que vamos a llamar de flor de lis. Saltamos 2 puntos en la base y en el siguiente, entrando, vamos a hacer un punto puff. Un punto puff es alargando un poquito así, sujetas así con la mano, entras en ese punto y subes. Puedes hacer esto 2 o 3 veces, ¿vale? Depende del grosor de tu hilo. 3 veces te quedará la flor más gordita, 2 veces te quedará más fina. Pasamos por todos y hacemos una cadena para sujetar. Ahora hacemos otra cadena para separar y en el mismo punto hacemos nuevamente un punto puff. Es que el punto puff es simplemente coger lazar y subir. Puedes hacerlo 2 o 3 veces, como te guste más. Pasas por todos y ahora ajustas con una cadena. Así, nos queda un pétalo más de nuestra flor de lis, hacemos una cadena y en ese mismo punto de base volvemos a hacer otro puff. 1, 2, por ejemplo, mira, así de 2 también queda bien, como te guste más, ¿vale? Pasamos por todos, ajustamos con cadena. Esta es nuestra flor de lis. Hemos hecho el aumento de 3, hemos hecho una cadena, hemos saltado 2 puntos en la base, en el tercero hemos hecho la flor y ahora volvemos a saltar 2 puntos en la base y en el tercero vamos a hacer un punto alto. Esta es la fila 7. El patrón repite de la fila 5. Voy a mirar la chuleta. A la fila 22. ¿Cómo seguiríamos? Pues seguiríamos igual. Hacemos una cadena después de ese punto alto, saltamos 2 puntos en base y en el tercero empezamos a hacer nuestra flor de lis de 3 pétalos. Puedes hacer ese puff de 2 pasadas o de 3. Siempre hay una cadena de separación entre pétalo y pétalo. Cadena, nuevamente tercer pétalo. Esta es la fila 7, porque luego te diré repetir de la fila A, ¿vale? Entonces esta, que lo sepas, es la fila 7 por si tienes luego que volver hacia atrás. Saltamos 2 puntos y en el tercero punto alto y volvemos a repetir constantemente esta secuencia. Ahora el patrón, o sea, el chal es chiquitito, luego se alargará. Cadena, salto 2 puntos, en el tercero hago mi flor de lis de 3 pétalos separados por una cadena cada pétalo, es decir, una cadena de sujeción y otra cadena de separación. Y nuevamente mi flor de lis de 2 o 3 pasadas, como te guste más. Cierro y ahora cojo hilo y fíjate, vas a llegar al centro, como estamos trabajando en múltiplos de 3 y aquí estamos ahora en un múltiplo de 6, vas a llegar al centro y vas a tener 1, 2, aquí en el espacio del aumento es donde vas a hacer tu último punto alto. Así. Esto luego el chal irá avanzando, ¿vale? Pero que siempre te va a ir cuadrando porque estamos en múltiplos de 3, de 6 y 9. Ahora hacia el otro lado, ¿qué hacemos? A espejo, levantamos un punto alto, saltamos 2 puntos haciendo una cadena y vamos haciendo nuestra flor de lis hacia el otro lado. Nuestro puff ajustado con cadena y una cadena de separación, nuevamente un puff ajustado con cadena y una cadena de separación y otro puff ajustado con cadena, así ajustamos y ahora no hacemos cadena, simplemente cogemos hilo y en el siguiente saltamos 2 puntos y en el tercero volvemos a hacer punto alto. Así vamos a ir trabajando hasta el final, salto 2, vuelvo a repetir mi flor de lis. Y es importante que te acuerdes que al final siempre hacemos un aumento de 3, igual que en el inicio de cada una de las vueltas. Aquí vamos a volver a hacer un aumento de 3 y también en la última fila siempre acabamos con un aumento de 3 y empezamos con aumento de 3. Ves que aquí he hecho un aumento de 3 y aquí empiezo con un aumento de 3. Para la fila número 8
vamos a hacer el aumento de 3 y luego vamos a hacer un punto en cada punto que nos viene hasta llegar a este punto de aquí, el que enmarca, ves que aquí hace como un dibujito que enmarca la flor, este punto. Este punto alto lo vamos a tomar a relieve por delante, así. Fila número 8, ¿vale? Porque luego te diré a repetir, pues esta es la 8. Tomamos 2 cadenas de separación y ahora vamos a coger el pétalo central de nuestra flor de lis por debajo como si fuera un punto alto a relieve y hacemos un punto alto a relieve. Listo. Nuevamente hacemos 2 cadenas, nos encontramos con este punto alto de aquí, lo cogemos a relieve por delante. Ahora en esta fila número 8 y por tanto en todas las pares estaremos en la parte frontal del trabajo, en la que tiene el dibujo de relieve. Sencillo, volvemos a hacer 2 cadenas, tomamos hilo, en el centro de nuestra flor de lis tomamos el punto a relieve por delante, 2 cadenas, aquí punto alto a relieve por delante y así vamos haciendo hasta llegar al centro, donde no te olvides que siempre debemos hacer aumentos en el centro y en los extremos. En los extremos siempre hacemos 3 puntos juntos y en el centro, fíjate, voy a coger aquí este punto a relieve por delante y en el centro siempre aumentamos igual. En el centro donde tenemos la cadena debemos entrar y hacer una V, es decir, un punto alto, cadena, punto alto, ¿vale? Este sería el aumento central y recuerda que siempre al final y al inicio de cada fila hacemos 3 puntos altos juntos en el último punto. Y ahora hacia el otro lado, pues eso, hacemos lo mismo, 2 cadenas en el centro de nuestra flor a relieve, ¿vale? Y si tienes alguna duda, pues cuando estés en las filas lisas, en las que hacemos puntos altos, debes tener en cuenta que en cada vuelta estamos aumentando 3 puntos. Por tanto, por ejemplo, en la fila 6 tendrás 18 puntos a cada lado del chal, ¿vale? En la fila 7 tendrás 21 y así es como vas a ver que estás siempre respetando ese múltiplo de 3. Y como te digo, siempre al final y al principio hacemos aumento, es decir, en las cadenitas, que si no lo ves claro, aquí colócate un marcador, deberás hacer siempre un aumento, 3 puntos juntos en el mismo punto de base, ¿vale? Esto es importante respetarlo, porque si no el chal no crecería, ¿vale? Aquí en el último punto siempre hacemos 3 puntos altos juntos y siempre empezamos haciendo 3 puntos altos juntos al otro lado del chal, ¿vale? Así. Bueno, esta sería la parte frontal de nuestro trabajo. Aquí tenemos el delicado trabajo de las flores de lis y como ves el relieve está en la parte de delante. Así. Esta sería la fila número 8. Vamos a la fila número 9. Como siempre, vamos a empezar aumentando, es decir, hacemos 3 cadenas, giramos la labor y en el primer punto hacemos 3 puntos altos juntos. Eso quiere decir que las 3 cadenas es el primer punto más 2, 3 puntos altos juntos. Este es nuestro aumento que se hace tanto al final como al inicio de cada fila. Ahora estamos en la parte de detrás, ves que aquí es la parte de relieve. Y lo que vamos a hacer en esta fila número 9 es un punto alto en cada punto, hasta que llegamos al punto que en la vuelta anterior hicimos a relieve por delante. Lo vas a ver muy sencillo porque lo puedes palpar incluso, ¿vale? Es este punto de aquí, que en la fila anterior lo hicimos a relieve por delante, ahora lo vamos a tomar por detrás, es decir, la aguja viene por detrás, chafa el punto, coge el hilo, lo pasa y ahora hacemos un punto alto, ¿sí? Bien, ahora nos encontramos las 2 cadenas. Dentro del espacio de las 2 cadenas vamos a hacer 2 puntos altos. Cogemos hilo y donde teníamos el punto a relieve por delante, ahora venimos por detrás y lazamos y hacemos un punto alto a relieve por detrás. En el espacio de las 2 cadenas, 2 puntos altos. Cada vez que nos encontramos con un punto alto a relieve, lo hacemos, pero ahora por detrás, porque estamos en una fila por detrás, una impar, la fila número 9. Y así toda la fila. En el espacio de las 2 cadenas, 2 puntos altos. En el espacio del punto alto a relieve por delante, un punto alto a relieve por detrás. Si te fijas, ahora lo que estamos haciendo es devolver linealidad y múltiplo al chal. En este momento estamos devolviendo el múltiplo de 3, 6, 9, ese múltiplo de 3
que rompimos un poco al hacer el dibujo de la flor, pero ahora lo volvemos a retomar, ¿vale? Y se realiza de esta manera. Cuando llegas aquí al centro, siempre acuérdate que hay que respetar, ¿vale? Aquí tienes, fíjate, el punto, perdona, de relieve. Lo haces ahora por detrás. Ahí. Ahí. Entonces, aquí tengo un punto alto que me viene de la vuelta anterior, es el aumento del punto anterior, eso no te lo debes dejar nunca, y en el espacio siempre aumento haciendo un punto alto, cadena, punto alto en el mismo punto, ¿vale? Esta es la fila número 9 y el otro lado lo vamos a hacer exactamente igual. Devuelve la linealidad a nuestro patrón. Aquí hago una cadena, punto alto. Y hacia el otro lado exactamente igual. Donde tengo un punto alto, hago un punto alto. Y donde tengo un punto a relieve, vengo por detrás y lo hago, pero esta vez por detrás. Y aquí, en el espacio de las cadenas, 2 cadenas, ¿vale? Exactamente igual, es un chal que se trabaja a espejo. Eso quiere decir que del centro a un lado y del centro al otro lado deben ser exactamente iguales tus partes. Y acabamos siempre con el aumento de 3. Y siempre empezamos levantando 3 cadenas y haciendo un aumento de 3 en el primer punto. Así es como nos queda. Vale, en esta fila número 9 lo que hemos hecho es devolver la linealidad, volvemos a tener puntos altos. Entonces la fila número 10, 11 y 12 van a ser de puntos altos, como hicimos estas de aquí. No vamos a volverlas a explicar porque es exactamente lo mismo. La fila 10, 11 y 12 es de puntos altos, es decir, hacemos un aumento de 3 en cada extremo y nuestro aumento central. Recuerda que vas a ir aumentando 3 puntos a cada lado, ¿vale? 10, 11 y 12 puntos altos. La fila número 13 va a ser como las 7, por eso te he dicho, fíjate cuando te digo porque vamos a volver a repetir. La fila 7 era la que montábamos nuestra flor de lis, pues la fila 13 es exactamente igual que la 7, es decir, hacemos nuestro aumento, cadena, saltamos 2 puntos en base, vete hacia la fila 3, si no lo recuerdas bien, salto 2 y vuelvo a hacer un punto alto, ¿vale? Entonces la 13, 14 y 15, fíjate, 13, 14 y 15, la 13 será como la 7, la 14 como la 8, la 15 como la 9 y volveremos a hacer la 16, 17 y 18 como hicimos la 10, 11 y 12 de puntos altos. Fíjate que he repetido completamente el patrón. Esta parte de aquí es exactamente igual. Vamos a ir ahora, te lo voy a intentar dejar un poco escrito también, por si tienes alguna duda, pero es que es muy repetitivo. A la siguiente fila, en la fila número 20, recuerda que siempre estamos haciendo, como te explico y ves aquí, aumento de 3 en el extremo, tanto en el inicio como en el final y también respetando los aumentos en el centro, ¿vale? Entonces en la fila número 20 lo que vamos a hacer es nuestro aumento de 3, ¿sí? Y ahora vamos a hacer 6 cadenas. Estas 6 cadenas van a saltar 6 puntos en base. De aquí es de donde salimos, seguimos en los 6 siguientes y en el 6, 1, 2, 3, 4, 5, en el 6, ahí hago un punto alto. En el siguiente otro punto alto y en el siguiente otro punto alto. He hecho 6 cadenas, salto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en el 7 hago un punto alto, otro punto alto en el siguiente y otro punto alto en el siguiente. Si te fijas, en realidad estamos cogiendo 9 puntos, 6 que nos saltamos y 3 a puntos altos. De esta forma llegamos al centro. Y en el centro, aquí, en el espacio, harás tu aumento y verás que te coincidirá con este múltiplo que tendrás 3 puntos altos. Ahora hacemos una cadena de separación y aquí mismo volvemos a empezar, pero empezando ahora con los puntos altos, uno en cada punto de base, 3 puntos altos. De nuevo, 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cojo hilo, salto 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en las 7, 8 y 9 hago 3 puntos altos, 7, 8 y 9. Así, fíjate, te debe quedar perfectamente cuadrado desde el centro hacia el otro lado y desde el centro hacia el pico.
y acabamos exactamente igual, 6 cadenas, salto 6 puntos en la base, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y ¿te acuerdas que empezamos haciendo después del aumento las cadenas? Pues vas a acabar igual. En el último punto harás tus 3 puntos altos juntos. 3 puntos altos juntos. Es decir, en el principio y en el final no es un punto alto sobre cada punto, sino juntos. El resto son tal como nos vienen. 6 cadenas, saltamos 6 puntos y en los 3 siguientes y consecutivos puntos altos. La fila número 21, fila número 21, sí, es exactamente, creo que lo estoy diciendo bien, luego lo repasaré, si no os lo dejaré por aquí escrito. Empezamos igual, hacemos un punto alto sobre cada punto. Haciendo nuestro aumento de 3, en el inicio como siempre, punto alto sobre cada punto hasta que llego al espacio de las cadenas. Y es exactamente igual a la fila anterior, es decir, aquí lo que voy a hacer es 6 cadenas otra vez. Y me voy a ir a donde dice los 3 puntos altos consecutivos y voy a hacer exactamente lo mismo, 3 puntos altos consecutivos. Uno sobre cada punto, punto alto sobre punto alto. Y así hasta el final. Recuerda que siempre en el final debemos hacer nuestro aumento de 3 y que en el centro también debes hacer tu aumento de V. Esto es repetitivo constantemente, pero siempre te lo recuerdo porque si no el chal no crece de forma adecuada. Vale, esta fila que estamos haciendo es la 20, no la 21. Vale, lo he revisado ahora en las notas y es la 20. Ahora sí que vamos a hacer la 21. Fíjate que he levantado 4 cadenas, estamos llegando al final del patrón. He levantado 4 cadenas porque vamos a trabajar en punto doble, es decir, lazamos 2 veces en la aguja. Nuestro aumento de inicio que hacemos en todas las vueltas, esta vez lo vamos a hacer igual, pero en lazada doble. Punto alto doble es pasar por 2 y por 2, es decir, lazar doble y hacer el punto en 2 partes. Hemos hecho el aumento como siempre, pero en punto alto doble. Ahora vamos a seguir lazando doble en esta fila número 21 y vamos a hacer un punto alto en cada punto hasta que llegamos aquí al espacio de las cadenas. Y las vamos a coger así en la parte central, haciendo un punto alto doble. Ahora lo vas a ver un poquito más de cerca y más claro. Esta es la formación de nuestra libélula. Ahora le daremos la vuelta y lo verás mucho más claro. Seguimos. Hacemos 3 cadenas, lazo doble. Me estoy saliendo un poco de cámara aquí, pero ahora te lo mostraré un poco más de cerca. Y hacemos sobre cada punto alto que hicimos en la vuelta anterior, un punto alto doble. ¿Vale? Punto alto doble sobre cada punto alto de la vuelta anterior. Es decir, hemos empezado con 3 puntos altos dobles en el mismo punto. Aquí, luego hemos hecho un punto alto doble, así lo vas a ver claro, sobre cada punto. Luego hemos hecho 3 cadenas, punto alto doble, cogiendo el central, 3 cadenas. Vamos a ver aquí. 3 cadenas, lazo doble. Cojo las 2 hebras estas que se formaron, estas 2 cadenitas que se formaron con las 6 y aquí hago un punto alto doble. Esto es lo que me forma la forma de libélula. Ahora vuelvo a hacer 3 cadenas, lazo doble y sobre cada uno de los puntos altos que tenía en la vuelta anterior hago 3 puntos altos dobles. ¿Vale? Yo creo que se entiende bien. Me he ido un momentito de cámara, pero creo que se entiende bien. ¿Vale? Esta es la fila 21. Fíjate que al girarla es donde se forman los templos budistas y las libélulas a la vez. Tiene una historia muy bonita por detrás que si la quieres conocer me encuentras en Instagram. Y seguimos igual. Punto alto doble sobre cada punto alto de la vuelta anterior. Punto alto doble es simplemente lazando 2 veces y pasando de 3. Lazo por 2 y paso de 2, 2 y 2. ¿Vale? Y siempre respetando también el centro. Es decir, siempre, aunque estemos en puntos altos dobles, en el espacio de la cadena vamos a hacer nuestro aumento. Es decir, nuestra V. Punto alto, cadena, punto alto, pero en este caso de punto alto doble. Y hacia el otro lado, pues vamos a hacer lo mismo en esta fila número 21, exactamente igual. Vale, estamos llegando al final de nuestro patrón.
esta fila número 21 de puntos altos dobles, lo único que hacemos es, sobre cada punto alto de la vuelta anterior, hacemos un punto alto doble, respetamos el aumento central y el aumento de los extremos, y luego hacemos 3 cadenitas y lazada doble abrazando esas 6 cadenas, rodeándolas, hacemos un punto alto doble en el centro. Estamos llegando al final de nuestro patrón. Quiero que veas cómo, haciendo simplemente esta fila de puntos altos dobles, si giramos así el chal, que es como se ve, aquí se nos ha formado dos dibujos. Uno es el de la libélula, que la encontramos, este sería la libélula. Aquí tenemos nuestra libélula con las alitas y en el otro lado tenemos el templo. Y ahora lo que vamos a hacer es prácticamente repetir, pero antes debemos hacer la fila 22. El patrón es repetir de la fila 5 a la fila 22. La fila 22 vuelve a ser en puntos altos. Hacemos nuestro aumento, como siempre, de 3 puntos juntos en el inicio, punto alto sobre cada punto que nos encontremos, ¿vale? Y llegamos aquí, donde está el dibujo de la libélula. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos hilo y en ese espacio de las 3 cadenas hacemos simplemente 3 puntos altos rodeando, así de esta forma. 3. Ahora cogemos hilo y en el otro espacio de las 3 cadenas, 3 más. 1, 2 y 3. Así. Ahora punto alto sobre punto alto. Esta es la fila 22, es la última fila del patrón. Como ves, lo único que estamos haciendo es devolver linealidad. Estamos haciendo fila de puntos altos, pero sobre una fila calada. Para hacer ese múltiplo de 3, lo único que hacemos es que en el espacio de las 3 cadenas volvemos a hacer 3 puntos altos a un lado y 3 puntos altos al otro lado de nuestra libélula. Muy sencillo, sobre cada una de las 3 cadenas que hicimos en la vuelta anterior. Esta es la fila 22 en la cual estamos devolviendo linealidad a nuestro chal, por tanto hemos vuelto a tener una fila lisa y ahora volveríamos a repetir. Recuerda siempre respetar los aumentos en el centro y en los extremos. En esta fila 22 volvemos a trabajar en liso, tenemos una fila completamente lisa en puntos altos y ahora repetiríamos de la fila 5 a la fila 22. Es decir, nos tocaría hacer 2 filas más de puntos altos y volver a repetir. Tienes que tirar el vídeo hacia atrás de la fila 5 a la fila 22 y esto va a depender un poco de tu cake, del cake que hayas elegido. Si tiene más o menos metros, vas a poderlo hacer más largo o menos largo. Pero aquí, como ves, lo único que estamos haciendo es devolver linealidad a nuestro chal, ¿vale? Estamos en una parte calada y haciendo estos puntos altos a cada lado de nuestra libélula y respetando, por tanto, el múltiplo de 3 porque son 3 puntos en cada lado, vamos a devolver la linealidad. Listo, este es el patrón del chal. A partir de ahora nos tocaría repetir de la fila 5 a la fila 22 tantas veces como quisiéramos o tan largo como fuera nuestro cake. Incluso podemos añadir a nuestro gusto con otros hilos de bordado colores diferentes o podemos añadir como nosotras queramos. Lo podemos hacer también nosotras mismas, ¿eh? Es muy sencillo hacer un cake. Si no lo tienes, pues con hilos que tengas en casa ir mezclando tú misma los colores. De la fila 5 a la fila 22 es la repetición de nuestro patrón. Volveríamos a hacer la fila 5, la fila 6, la fila 7, ¿vale? Las 4 primeras filas son solo de montaje de inicio del patrón. De la fila 5, 6, 7, 8, 9 hasta la 22 es la composición del dibujo de nuestro chal. Y ahora volveríamos a repetir aquí de la 5 a la 22, de la 5 a la 22. Tantas veces quieras o tan largo sea tu cake o tantas veces quieras hacerlo tú, si lo estás haciendo con tus propios hilos, pues tan largo como lo quieras hacer. Entonces yo le he puesto unos flecos, como ves, aquí lo único que he hecho ha sido ir repitiendo de la fila 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hasta la 22 y luego volvemos a repetir, ¿vale? Aquí sería otra vez 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces, esto lo puedes dejar así
simplemente, sin flecos. Puedes hacerle flecos de forma manual, pero yo la verdad es que este chal le tengo especial cariño y le quería poner unos flecos ya comprados. Aquí por lo menos los encontramos, se encuentran con bastante facilidad en mercerías. Son flecos de enrejado que suelen tener los mantones para trajes regionales y demás. Entonces yo tenía unos flecos preciosísimos y los quise añadir a este chal, simplemente cosiéndolos. Es un enrejado y un fleco que está ya hecho, pero si no los tienes, pues puedes hacerlos tú misma. Espero que te haya gustado. Gracias y hasta pronto.